El libro de Nehemías, en el capítulo 8, no vamos a leer el libro de Nehemías, pero lo estoy mencionando porque en ese tiempo Nehemías, con los sacerdotes, con Esdras y con algunos más responsables del lugar donde el pueblo de Dios se reunía, ellos dicen que congregaron a todo el pueblo y todos fueron a ese lugar como un solo hombre. ¿Y sabéis para qué fueron? Fueron para escuchar las escrituras antiguas. Y ellos, dice la escritura, que escuchando las escrituras, como ellos las relataban, leyendo las escrituras, dice que todo el pueblo lloraba. Y dice que estaban atentos a lo que se leía. Dice la escritura que habían puesto todos sus sentidos en las palabras de la ley. O sea, ellos habían ido preparados para recibir lo que Dios quería darles. Y qué triste, qué lástima me da, ¿no? Que hoy las iglesias no se preparan para escuchar la voz de Dios. No se preparan para que Dios pueda hablarles y que penetren muy hondo en sus mentes y en sus corazones, en sus palabras. Hoy las iglesias están desordenadas y vacías como estaba la tierra en aquel entonces. ¿Y todo por qué? Porque la mayoría de la gente no busca a Dios. La mayoría de la gente, aunque se congreguen, no buscan a Dios. Y esa es una tragedia, hermanos. Ya el mundo es trágico por no vivir con la esperanza. Pero lo que es más triste es que la misma iglesia está dejando que el mundo entre en ella. Y si el mundo no busca a Dios ni le interesa, la iglesia le está pasando prácticamente igual. En muchos lugares de reuniones, hermanos. Ya no se busca más la palabra como hemos leído en Nehemías. Que todos se juntaban como un solo hombre, que todos iban y empezaban a oír a Dios y ellos lloraban a borbotones. Como bien le expliqué a la hermana Girleni el significado de la palabra borbotón. Un lloro intenso. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloraban? ¿Por qué? No eran lágrimas de cocodrilo. ¿Sabéis cuáles son las lágrimas de cocodrilo? Son aquellas que son falsas. Lágrimas falsas, sino eran lágrimas de dolor por su pecado. Ellos lloraban porque la ley hablaba de que ellos eran culpables ante Dios. Y ellos no sabían cómo desligarse del pecado. Oh, gloria sean dadas a Dios por Jesucristo, que Él vino para mostrarnos el camino y poder ser libres del pecado, hermanos. Amén. Pero este es el mensaje para la iglesia. Bien. Pero ahora la iglesia tiene que aprender todo esto y darlo a otros, sacarlo a la calle, a los trabajos, donde tú vives, la convivencia con tus vecinos, tus familiares. Y no me sirve, hermano, no me sirve eso de que a la gente no vienen a la iglesia porque les gustaría tener juerga y tener bailes y tener cosas. Pero para eso hay otros lugares para bailar. Hay otros lugares para tener diversiones. La iglesia no sirve para eso. La iglesia es para eso, para oír la voz de Dios y llorar por tus pecados. Para que vengan tiempos de refrigerio a tu corazón y puedas ser libre del pecado que te atormenta. ¿Entiendes? Y ser salvo para siempre. Para eso es la iglesia. La iglesia no ha sido instituida el día de Pentecostés para que nosotros vayamos y estemos entretenidos, hermano. Esa es la tragedia en el cristianismo moderno. Pero nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, hermano, y eso es lo que en esta mañana vamos a hacer. Si Jonathan puede ir a la mesa, que tengo ahí unos datos, porque tengo aquí otros, pero estos me sirven para la semana que viene. Tengo los textos bíblicos escritos ahí, hermano.
porque hoy vamos a leer textos bíblicos, así que están muy atentos a las Escrituras. Y me he guiado por el capítulo 8 de Nehemías. Capítulo 8 de Nehemías, donde dice que leían las Escrituras y el pueblo se arrepentía de sus pecados. Yo quisiera que eso aconteciera aquí hoy, pero voy a dejar al Espíritu Santo de Dios que haga esa obra. Yo no puedo hacerla. Yo me voy a limitar a compartir lo que Dios me ha dado, lo que el Señor ha hecho que yo pueda escribir continuamente hasta llegar a completar algo que tengo que deciros hoy, hermanos. Pero después este mensaje será dado, como digo, no solo para la iglesia, pero para que la iglesia aprenda qué deben de hacer ahora que ha sido adquirida la salvación para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues hay un proverbio que nos enseña sabiduría. Todos los proverbios es un libro que se llama Libro de Sabiduría. El Proverbios. Hay un capítulo y un versículo en ese lugar. Hay otros muchos, pero no lo voy a decir hoy. Hoy solo voy a leer uno y dice: el sabio gana almas. El que gana almas es sabio. Vamos a adquirir sabiduría y vamos a ver uno de los más grandes privilegios que tiene el creyente en su paso por esta tierra. Y este paso, este gran privilegio que tenemos a nuestro paso mientras nosotros vivimos, esto lo encontramos en la pluma del evangelista Lucas, cuando él ayudaba a San Pablo a escribir sus cartas. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, hermanos, el creyente a su paso por esta tierra, nos dice este versículo leído, que somos embajadores. Todos sabemos el significado de ser un embajador de un lugar, de una nación, de un reino. Y esto es importante porque el Señor nos ha hecho colaboradores, es decir, embajadores suyos, a fin de que podamos asociarnos en este proyecto de Dios que es el plan de la salvación para los hombres. Nosotros, Él nos involucra en esto de ganar almas para el Señor Jesucristo. Dios nos emplea a nosotros en su empresa, en su obra. Nosotros somos obreros suyos de su empresa, hermano. Y Él con nosotros, juntos, nos da las herramientas para que podamos ganar a los perdidos. Esto es lo que nos enseña Corintios capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros no vamos por nuestra cuenta. Nosotros cuando hablamos del Evangelio a alguien, vamos siempre como embajadores, enviados por Dios para hablar palabras de salvación al perdido. Eso enseña la Biblia. En esa primera lectura que acabo de hacer, pero tengo otras lecturas para dar y se encuentra en la primera carta a los Corintios. No es necesario que lo busquéis, pero yo voy a ir leyéndolo, porque nosotros somos, dice Primera de Corintios. En la segunda decía somos embajadores. En esta primera carta el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Corinto: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois campo de Dios. Vosotros sois casa de Dios, edificio de Dios, que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol San Pablo, dice: yo como perito arquitecto, es decir, soy el que pone el fundamento llamado Cristo, soy yo quien lo pone. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto desde ese momento. Cristo el Señor es el fundamento. Y Pablo lo aclara muy bien, que después de ese fundamento nadie puede poner más fundamentos. Sino tenemos que hacer lo que nos sigue diciendo el apóstol San Pablo, que conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada,
él primeramente como perito arquitecto pone el fundamento, y otro, ¿qué hace después de poner un fundamento? Bolívar, que ha trabajado tantos años en la construcción, sabe que hay que poner siempre toda base como fundamento para poder edificar sólidamente las cosas. Y dice que yo pongo el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. No viene otro y quita ese fundamento y pone otro nuevo fundamento, sino sobre el fundamento establecido, Cristo el Señor, sobre esa roca establecida, se edifica la casa. Pero mire cada uno cómo lo hace. Mire cada uno cómo sobreedifica. Y esto entra en el gran plan de Dios para nosotros los creyentes, de poder ganar a otros. Tenemos que mirar cómo sobreedificamos la casa. No podemos contentarnos con haber puesto solo 4 ladrillos de la casa, sino tenemos que seguir construyendo la casa. Tenemos que embellecer la casa. Y para eso somos los creyentes. Y para eso está la iglesia aquí hoy, reunida, hermano. Cada uno mire cómo sobreedifica. Por eso yo he notado este versículo de Proverbios: el sabio gana alma, porque para edificar y sobreedificar sobre ese fundamento, necesitamos adquirir sabiduría. La semana próxima vamos a ver quién ha sido hecho por nosotros sabiduría, todos lo sabemos, pero en esta semana nos limitamos a exhortarnos y a decirnos: necesitamos ganar alma, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos ser sabios, porque de nada vale que tú te das golpes en la calle hablando tal cual si no lo haces correctamente. No te sirve de nada y no habrá fruto. Para que haya fruto, tú tienes que ser sabio en el momento de desear ganar un alma. Tienes que establecer en tu vida prioridades primeramente. Y todos sabemos que hay prioridades que no se conocen, o si se conocen no se cumplen. Así que no basta con ir y predicar el Evangelio. Con eso no basta, porque el Señor nos enseña algo más que eso, de ir y predicar el Evangelio. Para que haya fruto, nosotros necesitamos amonestarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Eso en primer lugar. Y segundo, si estamos en la fe, es prepararnos en oración para poder ganar un alma. Si tienes el objetivo, en tu objetivo tienes una persona que necesita la salvación y tú la conoces, prepárate para ganarla. Prioriza la oración en tu vida. Intercede por esa persona a Dios, y te digo en el nombre de Jesús que si tú cumplas con las condiciones, ganarás a los perdidos. Aquel objetivo que tienes entre ceja y ceja, llegarás a completar el trabajo. Por eso dice San Pablo: pero cada uno mire cómo sobreedifica. No basta con edificar de cualquier manera. No basta con predicar el Evangelio de cualquier forma, hermano. Hay un modelo de predicación y ese es el que tenemos que aprender. Y lo vamos a ver en esta semana y en la próxima también. Todo buen servidor y colaborador de Dios alcanza recompensa eterna en la salvación de personas. Ya lo vamos a ir viendo por qué digo esto. Mirad que desde tiempos antiguos, en el Antiguo Pacto, ya leemos de los profetas. Hay un pasaje en el profeta Daniel, cuando dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esto va dirigido a los ganadores de hombres, a los ganadores de almas, a los que buscan sabiduría de Dios para ganar un perdido.
los que ponen como en primer lugar la intercesión hacia una persona para ganarla y llevarla a los pies del Señor. Hay recompensa para ello. Estos entendidos, estos sabios que ganan almas, dice la Escritura, que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la palabra de justicia a la multitud, dice que se levantarán como estrellas a perpetua eternidad. Y esto de ganar almas no solo es un privilegio por la recompensa, hermano. No tenemos nunca que buscar por interés las cosas. No. Tenemos que hacerlo de una manera altruista, espontánea, generosa y válida. Tenemos que hacerlo bien. Por eso, el que gana almas es entendido, es sabio. Pablo sabía eso. Él mismo, en estas escrituras vemos que él se quiere identificar, y en otras que vamos a ir leyendo, él se quiere identificar con aquellos que son ganadores de almas. Él mismo escribió a la carta a los romanos y dice así: por si en alguna manera yo pueda, vivo así, pienso así, quiero caminar de esta manera por si de alguna manera pueda. Puntos suspensivos. Eso los he puesto yo. ¿Qué pueda? ¿Pueda qué? Hacer salvos a algunos de ellos. Me daré a mí mismo. Pondré en primer lugar la intercesión por esa persona que estoy orando. Me voy a disciplinar mi cuerpo, mi vida por alguien que amo y que deseo que se salve. Y no perderás esa recompensa de verlo salvo, hermano. Pero si tú no tienes eso, es inútil que digamos yo predico el Evangelio. Si no se prioriza la oración en primer lugar, con las palabras del juez y con la sabiduría necesaria que Dios te dé cuando Él te dirija a la persona y el momento adecuado para hablarle, que siempre va a venir. ¿Sabes que ya te ha venido muchas veces ese momento adecuado para ganar almas y lo has menospreciado el momento? ¿Sabes que ha pasado muchas veces eso? A mí me ha pasado. No creo que esta sala está llena de santos ahí que... A mí me ha pasado. He perdido la oportunidad. He dejado de orar. Este no se va a salvar. Este no quiere saber nada. Yo aún sigo orando, recordando tantas cosas sobre algunas personas. Y no me parará nadie hasta que me muera y mis ojos lo vean. Y Pablo así de esta misma manera dice: por si en alguna manera yo puedo hacer salvo a algunos de ellos. En otra parte también Pablo dice a los corintios: de sí mismo a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Así que yo quiero enfatizar esto hoy muy bien, hermano. Voy a poner solamente, hay muchos ejemplos, voy a poner 3 ejemplos que nos da el Nuevo Testamento para que entendamos la palabra de hoy. Acordaos de Nehemías capítulo 8. Se juntaron todos como un solo hombre, se unieron como un solo hombre para oír la voz de Dios y ponerla en obra. Y ellos sabían que les iba a costar todo y comenzaron a llorar por su pecado.
pero fueron útiles. Eso fue útil que hicieron, porque ellos pudieron edificar la ciudad. Las puertas estaban quemadas y ellos restauraron toda la ciudad. Tenían un propósito común: edificar la ciudad de nuevo. Un ejemplo. Este primer ejemplo fue hecho por el mismo Señor Jesucristo en esa gran comisión que llamamos en Marcos, en el capítulo 16. No buscarlo, yo lo voy a leer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En este texto leído tenemos otro texto que nos amplía la visión de ganar almas, de ser buenos ganadores de almas. Como he dicho al principio, no basta con predicar el Evangelio. Jesús dio la gran comisión y dijo: ir por todo el mundo, ¿sí? Y predicar el Evangelio también. Eso lo dijo Cristo. Pero Él no se quedó en esas palabras, sino que Él continuó enseñándole a sus discípulos, aquellos que iban a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, le amplió la visión, que no se quedaran como simples parlanchines de palabras oídas de otros, o ni siquiera de palabras sacadas del texto de la Escritura, sino que ellos tenían que ir más allá de eso, hermano. ¿Entendéis? ¿Entendéis? No se tenían que conformar con decir: hoy he subido un peldaño más a la escala que lleva al cielo. ¿Por qué? Porque he predicado el Evangelio. No, hermano, no se llega al cielo porque tú te has aprendido 3 escrituras y se las dices a cualquiera de la calle. Así no se llega, así no se crece, así no se escala un peldaño. El peldaño se escala con la visión ampliada de Cristo mismo a sus discípulos cuando les dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta a los animales, porque son criaturas de Dios, ¿o no? Amén. Yo recuerdo que había un caballo enfermo en Inglaterra, en la finca de una gente creyente, de hermanos. Esto lo cuenta el mismo hermano que ya falleció, amigo de Ricardo Husen. Dice que había una niña que amaba a su caballo. Su caballo estuvo enfermo. Y este predicador le dijo a esta niña, le leyó el versículo: predicar el Evangelio a toda criatura. Y le explicó: tu caballo es una criatura de Dios. ¿Sabes qué hizo la niña? Oraron juntos por el caballo. Y el caballo sanó. Y esa niña creció en la fe, porque amaba a su caballo, criatura de Dios. Pero no basta con eso, hermano. El Señor a toda criatura, y también incluye a los hombres, por si no lo sabías. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Pero voy a seguir hablando de esta ampliación de esta escritura. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, que lo voy a leer también. Que dice así el Señor Jesucristo: además de predicar el Evangelio a toda criatura, le dice: por tanto, id. Imperativamente, id, os mando. Esto no es un consejo, hermano. Nosotros tenemos a Dios como nuestro buen consejero, pero Él va más allá de ser un buen consejero. Él es nuestro Señor. Él es quien puede mandarnos. Yo viendo una película el otro día, bueno, la estoy todavía viendo, porque es una serie donde el presidente de los Estados Unidos le aconseja primeramente a la mesa de reunión y luego se levanta y dice por último, dice: pero porque soy el presidente, os mando.
Ya no solamente os aconsejo, sino os mando. El Señor Jesucristo es nuestro jefe. Es jefe de la iglesia y jefe de cada discípulo suyo. Y les dice en Mateo 28, por tanto, id, os mando, id. ¿Y quién obedece a ese mandato? Y hacer discípulos a todas las naciones. Mirad que dije antes predicar el Evangelio a toda criatura, pero no basta con predicar el Evangelio y después yo me voy. No, hermano, eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es quedarse con aquella persona que le has predicado. Continuar con ella si crees que de algún modo el Señor está tocando el corazón de esa persona. Permanecer en oración hacia esa persona. Presentarla delante de Dios a esa única persona. No quieras ganar multitudes cuando tienes un vecino que sabes que necesita a Cristo. No quieras ser un misionero lejos de tu casa cuando tienes a tu esposa o a tu marido o a tus hijos que están perdidos. ¿Entiendes? Tenemos que ser sabios para ganar almas. Por eso el Señor dice, por tanto, id, y puede ser al lado tuyo, y haced discípulos. ¿Entiendes esta palabra? No solo basta predicar, sino tienes que hacer, completar el trabajo. Predicar el Evangelio es hacer la mitad del trabajo. Y hacer discípulos es completar el trabajo. Hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso digo que hay que tener sabiduría en cómo ganar almas. ¿Y qué significa esto, tener sabiduría? Enseñarles a esas personas que guarden todas las cosas que Jesús les ha enseñado a ellos. Predicar el Evangelio para congraciarte con esa persona, hacerte amigo suyo, hacer recíprocamente que os ayudéis mutuamente, eso no es predicar el Evangelio. Eso es una patraña religiosa que no te sirve ni a ti ni a la persona que crees que estás evangelizando. No sirve de nada. Tienes que hacerlo legítimamente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando luche, lucha con legitimidad. Hazlo bien. Sé sabio y entendido. Hay muchos que evangelizan y en vez de atraer a las personas hacia los pies de Cristo, los atraen hacia sí mismos. Es así, hacia sí mismo. Voy a ver a fulano de tal porque él profetiza, él predica. No, hermano, esto es un error. El que profetice o predique tiene que hacerlo siempre en el nombre del Señor y llevar a las almas a Jesús, a sus pies. Y esa persona debe quitarse de la escena y poner delante del Señor a esa persona. Y yo me quito de la escena para que no me vea a mí más. Porque yo no soy el importante, sino Cristo es el que necesita y el importante. Muchos no saben evangelizar. Ellos creen que están evangelizando, pero no están haciendo nada. El evangelismo que hoy se llama evangelismo no vale una perra gorda. Ya sabéis lo que es la perra gorda. La perra gorda era la moneda antigua de la peseta. Que una vez que salió ya las monedas nuevas, ya decía todo el mundo, esto no vale ni una perra gorda. Antes valía mucho, pero ya no vale. Hay que hacer las cosas correctamente, hermanos. Y este pensamiento que acabo de hacer, no lo tengo aquí anotado, pero sí me viene a la mente cuando Juan el Bautista vino a bautizar. Acordaos lo que dijo Juan el Bautista, acordaos. Dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿A quién dirigió la atención Juan el Bautista? ¿A él? ¿A Juan o a Jesús? Él a Jesús. Nosotros no sabemos evangelizar. Ven a la iglesia. Solamente quedamos ahí en palabras, ahí, escogidas por nosotros mismos. Hoy me ha visto fulano de tal y, uy, cuánto que yo soy creyente y tal. Siempre vamos a nosotros. Nunca dejamos a la persona a los pies de Jesús. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguir. Y dejaron a Juan, los discípulos dejaron a Juan. Y se fueron tras Jesús. Eso dice la Escritura, hermano, en el Evangelio de Juan. Y esto es interesante que yo he remarcado esto, porque muchas veces nosotros predicamos y en vez de hacer convertidos a Cristo, los hacemos amigos nuestros. Amigos nuestros. Y nosotros no hemos venido a ser convertidos de los ídolos al Dios vivo para tener otros ídolos. El ídolo de ser yo mismo y tener la reputación de la gente y el aplauso de los hombres. Y esto no debe ser así, hermano. Así que la ampliación que Dios le dio a sus discípulos fue predicar el Evangelio, pero hacerlo bien. Terminar el trabajo enseñándoles que guarden todas las cosas, y si no las guardan no tienes por qué congraciarte con nadie. Pero hoy día quieren llenar las iglesias de gente no convertida. Esa es la tragedia que hay, hermano. Esta comisión, os daréis cuenta que no está siendo dada solo para un pastor. Bueno, pero estas cosas de los pastores. No. El Señor no llamó a ningún grupo especial solo de creyentes. Y en esa época, pues claro, solamente los apóstoles podían hacerlo. No, vemos por toda la Biblia, por todo el Nuevo Testamento después, que no fue así, sino que todos salieron de Jerusalén y predicaron el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos en todas las naciones y estableciendo iglesias dentro de eso. Claro que todos ellos se sometían al fundamento, a Cristo, a la doctrina de los apóstoles. Ellos hacían llamar a los apóstoles, entonces los apóstoles venían y organizaban las iglesias. Pero su misión estaba ahí, predicando el Evangelio siempre, siendo testigo de cada uno de ellos hasta los confines de la tierra. Por eso digo que esta comisión no solo es dada para un grupo especial de creyentes, sino para todos nosotros. Y eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos, el apóstol San Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Luego tenemos también al Señor seleccionando a 12 de ellos, de sus discípulos primero, para que estuvieran con Él y para instruirles y enseñarles y después de eso, enviarles a predicar. Repito lo que otras veces he dicho. Muchos quieren ir a predicar el Evangelio sin haber sido instruidos. Muchos no quieren ser instruidos. Vienen a una iglesia local, se les predica la sana enseñanza, el verdadero Evangelio, y ellos siguen su ritmo por otra cuenta. O bien por internet, o bien por lo que escuchan de un predicador o del otro predicador, y nunca crecen, y nunca saben, y nunca son entendidos, y nunca pueden ganar un alma realmente ganada. Tal y como el Señor nos dice. Pues en Marcos, cuando selecciona 12, el Señor Jesús dice, y yo os enviaré a predicar. ¿Y qué hace? El Señor Jesús se cruza de brazos y espera que los 12 traigan a una multitud. Pues no, hermano, no. Los 12 solos pueden hacer muy poco si no hay otro grupo de logística que los apoya detrás. Por eso el Señor Jesús no solo envió a estos 12, sino que escogió a otros 50 después. Y eso lo vemos en los evangelios, en el Evangelio de Lucas. Y les dio las mismas instrucciones que a los 12. Los envió de 2 en 2. Y Jesús del mismo modo dice que iba delante de ellos, quitando las matas del camino, para que el Evangelio pudiera llevar su fruto. Iba Jesucristo de todos modos también con ellos predicando el Evangelio del reino de Dios. Y el Señor Jesús no iba tampoco solo. Él nunca fue un llanero solitario, Él llevaba a otros con Él.
y también a un grupo de mujeres, que estas mujeres servían al maestro con sus bienes, dice la Biblia. Es decir, con los recursos de su trabajo, con el trabajo de sus manos. Ellas servían al Señor Jesús. Así que las mujeres también tienen un papel importante en la iglesia local para este plan de Dios de ganar almas, hermanos. Esta gran comisión no es exclusiva para unos pocos especialistas, sino para todo aquel que es un verdadero creyente. Ahora bien, pregúntate, ¿soy un verdadero creyente? Si no lo eres, hoy es el día, para que, como en Nehemías capítulo 8 dice que escuchando la palabra de Dios, ellos lloraban por sus pecados y se entregaban a Dios para la obra de la reedificación de la ciudad. ¿Y qué ocurrió después de los 12, después de los 50? Ocurrió después de la resurrección del Señor, también en Lucas, que se aparece Jesús a unos discípulos en el camino de Emaús y les da una visión de quién es Él, haciendo los pregoneros de la resurrección. Estos que se encontró Jesús después de la resurrección en el camino de Emaús, estos no eran apóstoles. Estos discípulos, volviendo a Jerusalén, dice que hallaron a los 11 reunidos, a los que sí eran apóstoles, y ellos fueron y les dieron las buenas noticias de la resurrección a los que estaban allí. Así que tenemos también otro grupo después. En los Hechos de los Apóstoles leemos que había un grupo de testigos viendo cómo Jesús ascendía a los cielos. 500 personas, 500, dice la Biblia, hermanos, es decir, que ya Dios los consideraba creyentes genuinos. 500 hermanos vieron a Jesús resucitado y nosotros seguimos adelante viendo en los Hechos de los Apóstoles que después de eso 120 en el aposento alto estaban reunidos con las mujeres que estaban allí presentes en esa casa. Todos esperaban esa gran promesa que les hizo Jesús. Esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. 120. Esto es un proceso de comisión a cada persona que Jesús veía que de corazón bueno lo seguían. Estas cosas no se le decían a aquellos que no eran convertidos. El Señor Jesús siempre apuntaba a aquellos que eran suyos y a ellos quería utilizarlos en sus manos. Un segundo ejemplo, hermano, quiero que veáis en Efesios también, sin leerlo, yo lo voy a leer ahora. Enseña la misma verdad que estamos diciendo en cuanto a la responsabilidad de cada creyente en la evangelización. Mira las palabras estas que dice, a fin, en Efesios hay un texto que dice, a fin de y para perfeccionar a los santos. El Señor ha dado pastores y maestros en la iglesia local para perfeccionar a los santos. Es decir, lo que hoy estamos dando sobre este púlpito es a fin de y para edificar la iglesia del Señor y para perfeccionaros a vosotros, los santos, para el trabajo del ministerio local de la iglesia. No para que semana tras semana vosotros escuchéis un buen sermón y os vayáis a casita y así lo empapeléis y a la semana siguiente lo tiréis el día miércoles o jueves a la basura y la semana próxima venís y coger otro sermón de este tipo y empezar a envolverlo y luego ya cuando ya te has olvidado de él se cae a la basura de nuevo y así sucesivamente. Para eso no han sido dados los pastores en la iglesia local. Ellos han sido dados para edificar el cuerpo de Cristo, vosotros, y para que vosotros al mismo tiempo podáis ir a otros y poder ganar a los perdidos. Este es el plan de Dios, hermano, para la obra de edificación. Y luego también tenemos un tercer ejemplo. En 2 de Timoteo también tenemos lo que le dice el apóstol San Pablo, que esto lo vamos a ver mejor la próxima semana. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también
a otros. Esto es una evangelización personal de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque si Pablo iba a ser en ese tiempo el pastor de la iglesia de Éfeso, necesitaba ser el primero que comunicara la verdad de Dios a los perdidos. Y él tenía que enseñar a otros, que sean idóneos y fieles para enseñar a otros. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí, enseñar a otros. Esto no es como el culto de la misa, donde un cura habla y todos oyen a Dios, amén, amén. Se ponen en la puerta, saludan hasta el próximo domingo. Esto no sirve, eso no vale para nada, hermano. Si el pastor no está para eso, para edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la iglesia local en ese tiempo. Así es, hermano. Así que podemos ver que la reproducción natural de las cosas de la vida, los animales se reproducen, las plantas y todo, hermano, nosotros nos reproducimos como familia, ¿verdad? Tenemos hijos, ellos se casan, tenemos nietos, hay una reproducción continuada, no se para esa cadena. De la misma manera debería de ser la iglesia, debería de haber una reproducción espiritual en tu vida como creyente. Reproducción se llama, reproducción espiritual. Tiene que haber eso, tiene que estar. Este es el mandato divino de nuestro Señor Jesús. Muchos hombres de antaño murieron con este mensaje: buscad a otros. ¿Acordáis del presidente, director del Ejército de la Salvación, William Booth? Buscad a otro, a la hora de su enfermedad, ya que iba a terminar con su vida. Mi mensaje es solamente una palabra: busca a otro siempre. No dejes ir solo al cielo tú. Busca a alguien que te acompañe. Aleluya. Y si muere antes que tú, el otro muere antes, que el día que lleguéis cada uno de vosotros respectivamente a los cielos, os pueda decir uno: bienvenido seas, que por tu causa, por tus palabras, estoy hoy aquí también, en la nueva vida. Eso es bonito, ¿no? Que no se acaba con esta tierra, no se acaba con la tumba. El destino final del hombre no es la tumba, no es la muerte física, hermanos, no. Nosotros estamos aquí vivos ahora para que hagamos todas estas palabras y las reflejemos. Así que, hermanos, para la próxima semana, pero quiero concluir un poquito. Vamos a resumir esto que hemos dicho y dejamos para el próximo día que prediquemos, vamos a dejar algo muy interesante que viene después de esto. Es un privilegio servir al Altísimo, hemos dicho, como embajadores y colaboradores suyos. Y Él va a premiar a aquellos que le obedecen. Es una responsabilidad solemne que implica a todo verdadero cristiano y no solo a un grupo de gente especializada. Te involucra a ti tanto como a mí, hermano. Te involucra a ti tanto como a mí. Dios nos ha dado un método, un modelo de evangelismo, un modelo divino para alcanzar al mayor número de personas mientras dure el tiempo. La próxima semana vamos a seguir viendo sobre este modelo. Y eso es precisamente, esto que estamos predicando hoy es precisamente lo que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la gente que va por la calle, que el enemigo no quiere que se predique este tipo de palabras del Evangelio, no quiere. El maligno siempre estará dispuesto a permitirte ciertas cosas. Que te vayas de vacaciones, seguro que te lo va a permitir. Que te pongas a orar por uno que está perdido, porque crees que necesita a Dios. Y si tú oras en fe y le vas a pedir a Dios que lo haga, tarde o temprano esa persona es posible que regrese a los pies de Jesús. Todo en su soberanía. No estoy diciendo que por nuestra obra lo ganamos nosotros, no. Pero sí necesitamos, como obreros, trabajar. ¿Qué sentido tendría en la Biblia la palabra seguidor de Cristo, obrero de Jesús, embajador de Cristo, colaborador de Dios? ¿Qué sentido tendría si Él no nos utilizara a nosotros? No tendría sentido poner estas palabras. Se contradice entonces Dios, pero no se contradice.
en su soberana voluntad, ha escogido que hagamos un plan de salvación también nosotros, orando por los perdidos y ganarlos con la predicación de la palabra de Dios. Pero siempre que sea predicación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que tenemos que persuadir a las personas. Como Jesús dijo, y los persuadió cuando dijo: yo os haré pescadores de hombres. Echad las redes a la derecha y hallaréis peces, porque hasta ahora estáis haciendo las cosas mal. Os digo que echéis las redes a ese lado y dejad ya de hacerlo como vosotros pensáis que hay que hacerlo. Hacedlo como yo os digo, echad las redes a la derecha y hallaréis fruto. Nosotros necesitamos aprender estas cosas, hermano. Así que yo quisiera que nos pongamos de pie y oremos en esta corta mensaje o predicación. Vamos a decirle al Señor y Padre nuestro que nos permita. Es corta, es una oración corta, después nos vamos a despedir ya, pero es una oración corta, hermano, que yo quisiera que de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, se lo hagas. Y le digas: Señor y Padre mío, Padre nuestro, no permitas nunca, jamás, que hoy encuentre un alma, un amigo, un vecino, una persona, mi padre, mi madre, mis hijos, y yo la deje. No me importa, porque piensas que no vas a hacer nada. Te equivocas, ¿sabes? Si piensas así, puede ser que estés condenando un alma. Porque tú qué sabes. ¿Tú qué sabes? Vamos a ver, que yo quiero saberlo. ¿Tú qué sabes? Dios lo sabe. Y si Él te manda esto, no cree que esté caprichosamente diciendo cosas que Él no es capaz de hacer. Señor y Padre nuestro, no permitas, Señor, que hoy yo encuentre un alma a mi lado y la deje ir sin esperanza cuando se muera. Y quiero puntualizar esto: cuando se muera. El cementerio está lleno de jóvenes, ¿sabes? Que muchas veces pensamos, bueno, como es joven, todavía le quedan años. No, hermano, cualquier accidente, cualquier cosa, tú sales por la puerta, puedes caerte y mueres, ¿sabes? ¿Qué? Piensan que la vida, uno que es joven es más fuerte que... Hermano, es mentira eso, ¿sabes? Es una mentira del diablo, que no quiere que nadie se salve, ¿sabes? Y te quiere mudo. Pero no lo permitas que yo esté mudo, Señor. No permitas que hoy encuentre un alma y la deje ir sin la esperanza de la salvación. No sea que luego Él mismo me apunte con el dedo allí, me señale y me diga: por tu culpa, tú no me has enseñado lo que tú sabías. Quizás si tú me hubieras enseñado algo de eso, quién sabe si yo hubiera adquirido eso que tú tienes. Por eso yo digo: Señor, no permitas que si tú me guías a una persona a que yo le diga algo de esto, que no tenga ningún temor, porque tú me has dado un espíritu de poder, de dominio, de amor propio, de dominio propio, de amor hacia esa persona. No vaya que un día esa misma persona que se pierda te eche en cara que nunca le dijiste que Jesús lo amaba y que si Él se arrepentía de sus pecados podría adquirir una nueva vida y el día de su muerte no tendría ningún temor, sino que estaría seguro de ser recibido en misericordia para siempre, para toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga, hermano, y su gracia esté con nosotros. Amén.